Bueno, habíamos visto la configuración para realizar todas las cuestiones de los archivos EPA. Entonces, lo primero que vamos a realizar ahora mismo, habíamos quedado en la parte de clientes, habíamos visto que había que rellenar todos los datos correctamente y lo que vamos a hacer es en la parte de contabilidad agregar a estos mandatos un mandato para este cliente, ¿de acuerdo? El mandato, como habíamos visto anteriormente, el formato es si se rellenan datos de acreedor y de deudor. Puede ser único o recurrente dependiendo qué tipo de pago se vaya a realizar, ¿de acuerdo? Y inicial, recurrente o final, depende de la fecha de firma del mandato. Pero eso es, por ejemplo, para los recurrentes que luego lo veremos. Vamos a ver el único, vamos a poner la fecha de firma del mandato, correcto. Vamos a seleccionar el mandato escaneado, muy bien, correcto. Y aquí podríamos añadir las listas que tendríamos con este cliente, ¿de acuerdo? Las líneas de pago relacionadas. Vamos a guardar, guardamos otra vez, simplemente para poder acceder a él y una vez que lo tengamos confirmado, hemos de guardar todos los datos del cliente para que nos lo deje hacer, vamos a validar automáticamente, validamos y así tenemos validado para poder utilizar este mandato, ¿de acuerdo? Cerramos y lo que vamos a hacer, vamos a crear una factura de cliente mismamente. Vamos a coger a Talleres Miguel, ya vemos que nos coge el tipo de pago, ¿de acuerdo? Añadimos un elemento, cualquier tipo, ¿vale? Vamos a guardar la factura. Y un dato muy importante, sería rellenar en la parte de otra información, recoger el mandato de adeudo directo SEPA, ¿de acuerdo? Debería de cogerlo de manera correcta. Entonces, era el número 3 el que vamos a utilizar, muy bien. Y vamos a validar esta factura. Primero guardamos, para que nos queden todos los datos guardados y la validamos. Muy bien. Ahora para gestionar lo que es el adeudo en sí, mandarlo al banco, el archivo a cobrarlo, sería a través de una orden de cobro. Vamos a crearla, vamos a hacerla todo por método directo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a coger adeudo directo, SEPA, lo primero, directamente y por extracto bancario, no, esto ya habíamos visto anterior cómo crear los asientos contables, pero vamos a hacerlo todo por pago directo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es añadir un elemento, una línea de pago, que podríamos cogerla desde aquí, ¿vale? O seleccionar automáticamente las facturas. Aquí ya tenemos la número 27, la seleccionamos, vamos a añadirla a la orden y darle a guardar. Aquí la tenemos. Muy bien. Y podríamos crear el archivo directo SEPA. ¿Por qué no nos lo crea? Porque no hemos confirmado los pagos. Quería simplemente que lo vierais. Confirmar los pagos, ¿vale? Y ahora mismo sí podríamos hacer el archivo de deuda. Vemos que sigue sin dejarnos, porque no hemos realizado los pagos. Realizamos los pagos, le damos a generar y aquí lo tenemos directamente, ¿vale? Podríamos validar la transacción. La validamos, vemos que nos queda el archivo adeudo directo SEPA, sería este 9, aquí, el XML, ¿de acuerdo? Para poder enviar la orden de pago del que procede y así de esta manera tendríamos ya realizada esta parte. Si nos vamos a las facturas de clientes, vemos que se nos ha dado como pagada la factura y podemos comprobar aquí pues toda la información que teníamos, ¿de acuerdo? Y así nos quedaría. Bien, habíamos comprobado esto y una vez que lo hemos realizado y vemos que ya está pagada, iríamos a nuestro cliente para hacer la comprobación de que todo se ha gestionado correctamente. Vamos a Talleres Miguel, iríamos a la parte de contabilidad y al número de cuenta y vemos que el número 3, que era el que utilizamos este mandato de SEPA, ¿de acuerdo? Vemos que ha expirado, nos pone la fecha del último adeudo, nos pone todo de esa manera, ¿de acuerdo? Y vemos aquí qué líneas la integran,
¿de acuerdo? ¿Qué factura se pagó? Y demás podemos desplegar esto si queremos, ¿vale? Para poder ver toda la información. Y lo que podríamos hacer con el adeudo, vemos que ya está expirado, con lo cual lo podríamos cancelar o hacer lo que quisiéramos con él, ¿de acuerdo? Desde clientes le damos a editar y podemos, si entramos en él, podríamos cancelarlo, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, en este caso no, es que no es necesario ni cancelarlo ni nada, porque así tenemos toda la información, aparte de que estos mandatos tenemos que, el acreedor tiene que mantenerlos, ¿de acuerdo? Por si se lo solicitan. Muy bien, esto sería en cuanto a hacerlo de esta manera. Luego, por ejemplo, vamos a crear con la misma empresa uno que sea recurrente para que lo podáis ver. Si nos vamos directamente, vamos a crear un adeudo y lo crearíamos recurrente. El tipo de secuencia para el siguiente adeudo nos dice si el que se va a hacer va a ser el inicial, va a ser uno que es ya recurrente o es el final, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner recurrente. Vamos a poner la fecha, vamos a poner la de hoy mismo, que era 26, y vamos a seleccionar el mandato. Muy bien. Vamos a hacer igualmente que antes. Vamos a guardar todos los datos bien para que una vez que los cargue el sistema podamos acceder a este recurrente y validarlo para empezar a trabajar con él. Correcto. Creo que nos lo haya dejado bien. Perfecto, está válido. Muy bien. Entonces, ahora si nos vamos a hacer una factura, igual que hicimos anteriormente, cogemos a Talleres Miguel, vamos a hacerlo rápidamente, vamos a crear el servicio, a darle la información con el mandato, que era el 4, y a validar esta factura correctamente. Hacemos una orden de cobro, adeudo directa SEPA, importante, vamos a hacerlo todo directamente y vamos a seleccionar las facturas que podemos para esta. En este caso aquí nos sale ya automáticamente, como es lógico, la seleccionamos y guardamos. Vamos a confirmar estos pagos, a realizarlos y a validar este archivo, ¿de acuerdo? Se podría validar desde aquí o desde la otra parte, pero bueno, esto se hace cuando se corrobora. Validamos y una vez que hemos validado, si vamos a facturas de clientes, vemos que ya está pagada, la orden de cobro la tenemos realizada, el adeudo directo SEPA aquí nos vuelve a salir, ¿de acuerdo? Podríamos descargar el archivo para enviarlo y demás. Vemos que las órdenes de pago están realizadas y ahora iríamos a la parte del cliente, Talleres Miguel, y en la parte de contabilidad, en las cuentas, vemos el recurrente que nos pone válido todavía. Es decir, en este caso, al ser recurrente, vamos a seguir haciendo. Vemos que aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues, por ejemplo, para un cliente que es así con un solo mandato nos vale. Si yo vuelvo a crear otra factura con Talleres Miguel, le asigno otra vez un producto y le vuelvo a incluir el mismo mandato, validamos esta operación y vamos a guardar. Si nos vamos a una orden de cobro nueva, gestionamos una nueva orden de cobro nueva. Como podéis ver, podemos añadirlo por aquí, por la línea del asiento, que es más sencillo yo creo que por este otro lado. Gestionamos la nueva, la añadimos a la orden de pago, vamos a guardar y vamos a confirmar y a realizar los pagos. Generamos y lo validamos. ¿Qué tendríamos? La factura de cliente pagada, las órdenes de cobro evidentemente, el adeudo directo aquí y si nos vamos a la parte de clientes, otra vez a Talleres Miguel, vemos que con el mandato que tenemos recurrente seguimos generando y se irían anulando, se irían aquí acumulando continuamente. Estos tipos de mandamientos tendrían una fecha de expiración, evidentemente, o si llegara el caso
de que llegáramos al pago final, es decir, que va a vencer este mandato, ¿de acuerdo? Podríamos acceder a él, decirle que ya va a ser el pago final, guardamos, vamos a guardarlo todo y realizar ya la última factura para este cliente, el último adeudo. Vamos a seleccionarlo, vamos a seleccionar el 4 correctamente, vamos a guardarla y a validarla. Entonces gestionaríamos una orden de cobro nueva con adeudo y vamos a seleccionar la factura que hemos hecho. Aquí la tenemos, la añadimos a la orden de pago, vamos a guardar, confirmamos los pagos y los realizamos y validamos el archivo SEPA. Igual que anteriormente, vemos que está pagado, muy bien, que la orden de cobro ha sido generada correctamente y si nos vamos a la parte de cliente, Talleres Miguel, en contabilidad, vamos a abrir, vemos que el recurrente ya ha expirado porque le hemos dado el pago final, ¿de acuerdo? De la misma manera, podríamos hacer un pago inicial, es decir, para el primer pago recurrente que hicimos lo pusimos ya como recurrente para no tener que cambiarlo. Lo he hecho con este final para que lo veáis, ¿de acuerdo? Pero podríamos hacerlo igualmente con el iniciado. Bien, esto por aquí. Entonces, así, de esta manera, sería toda la gestión de adeudos directos SEPA. Esto podríamos hacerlo con diferentes facturas, evidentemente, de diferentes clientes para gestionar el cobro de todos estos. Lo hemos hecho con uno por la rapidez. Y esto ha sido todo. En el siguiente vídeo veremos las transferencias.